doctora Ruth Dávila, que es profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica. Con ella vamos a hablar sobre la emergencia en Cuba por el recrudecimiento que tiene Estados Unidos frente al pueblo de Cuba y también a su gobierno. Muy buenos días, doctora Ruth. Le damos la bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias, Aníbal, y bueno, la audiencia, tu compañera, discúlpame que no me sé tu Fernanda, nombre. Y a Fernanda, mucho gusto, gracias. Buenos días. pues buenos días. Y precisamente con respecto al tema de Cuba, hoy llegó ya parte, bueno, llegó la flota ya que salió de México para entregar, entre otras cosas, asistencia o ayuda humanitaria frente al contexto que tiene actualmente el pueblo cubano, pero no es nuevo, en realidad es todo un proceso histórico que lleva por lo menos 60 años, y eso sin mencionar lo que fue antes de la Revolución Cubana, cuando Estados Unidos, pues, a la mala, por decirlo de una manera coloquial, se hizo también con esta expansión en el Caribe, no solamente de Puerto Rico, sino también de Cuba, cuando incide en este proceso de la independencia hispano-cubana americana, como lo menciona la historiografía cubana. Y bueno, es todo un proceso histórico en el cual Estados Unidos pues ha arremetido en contra del pueblo de Cuba por plantear no solamente su soberanía, su independencia, sino también su autonomía y su derecho a existir en diferencia con respecto al capitalismo. Así es, que bueno que lo mencionas, plantearlo desde una perspectiva histórica, definitivamente es muy importante señalarlo. Y sí, ciertamente desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, pues Estados Unidos determina poco después pues hacer este bloqueo, porque considera el Mar Caribe y todo Latinoamérica pues su área de influencia. ¿No? Y vemos que instalada esta llamada doctrina Monroe, que hoy se está reviviendo ya incluso con un nuevo nombre como la doctrina Donroe, en alusión al mandato del presidente Donald Trump, quien está reviviendo pues esta doctrina en la que pues una de sus digamos, manifestaciones más claras es esta idea de que América para los americanos, y entiéndase de manera más coloquial, pues América para Estados Unidos, Latinoamérica para Estados Unidos, en el sentido de que esta es pues su área de influencia. Y ellos ven como un peligro el triunfo de la Revolución Cubana, que si bien no se asume como tal desde un inicio, como una revolución tal cual socialista, ¿no? Por parte de Fidel Castro, sí tiene pues estos visos, ¿no? Y lo vemos incluso en su política educativa, en su política de salud, en haber sacado del analfabetismo a toda la población en Cuba, en garantizar el derecho a la salud a toda la población, etcétera. Entonces esto pues crea sobre todo pues en el hemisferio, pues un problema en medio de la llamada Guerra Fría. Estamos, recordemos, después de la Segunda Guerra Mundial y del triunfo de los países digamos, que estaban en contra de Alemania, como Estados Unidos, Gran Bretaña, y que hay esta repartición del mundo en el encuentro en Yalta, ¿no? Donde están Stalin de la Unión Soviética, si no mal me recuerdo, Truman de Estados Unidos y Churchill de Reino Unido, donde se reparten el mundo, y pues el área de influencia va a ser Latinoamérica y el Caribe. Entonces, con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, pues sí, ve como un agravio, ve como Estados Unidos, como esta situación de que está triunfando el comunismo en nuestra área de influencia. Entonces, pues viene este bloqueo, ¿no? Con la enmienda, perdón, viene este bloqueo a Cuba, que es un bloqueo económico. Y entiéndase aquí que pues un bloqueo económico, pues lo que supone para que un país pueda desarrollar esta autonomía y esta autodeterminación de la que hablas, pues es un problema, y un problema muy, muy severo, ¿no? Y que hoy estamos viendo con este recrudecimiento en el que se está impidiendo que llegue petróleo a Cuba, ¿no? Y esto impide que haya soberanía en términos energéticos. O sea, Cuba no tiene esta soberanía económica,
y pues está generando lo que ya la propia ONU define como una crisis humanitaria, porque si no solamente está habiendo escasez de alimentos, sino que también no están funcionando de manera correcta, por ejemplo, los hospitales. Entonces esto está pues generando un gran problema al interior de este país. Pero además Sí, también decir, antes de que se me pase, que ha vivido pues bajo asedio de una potencia imperialista y colonialista como lo es Estados Unidos, y justamente cuando el expresidente López Obrador, que siempre que sale a hablar en sus redes sociales dice, bueno, yo dije que ya no iba a hablar, pero esta situación lo amerita, y da el número clave para hacer depósitos para juntar cierta cantidad de dinero para la ayuda humanitaria, y dice algo muy, muy importante, ¿no? De una frase de Lázaro Cárdenas, el expresidente Lázaro Cárdenas, cuando se hizo esta invasión a la playa Girón, a Bahía de Cochinos, donde además, aun cuando hay esta invasión de esta potencia, triunfa nuevamente la revolución cubana y son repelidas las fuerzas estadounidenses y son tomados prisioneros todos los que llegaron ahí, los marines que llegaron a esta bahía en Playa Girón. Y esto, bueno, ocurre en 1961 en aras, ¿no? De debilitar a la revolución cubana, de debilitar este triunfo y de volver a someter a Cuba y al pueblo cubano, pues a los intereses estadounidenses. claro, doctora, y que precisamente lo que vive el pueblo de Cuba, pues no se puede entender sin recordar que pues el pueblo ha sido embargado de Estados Unidos, lleva más de 6 décadas y que es una de las políticas de presión más prolongadas del mundo, iniciada precisamente tras la Revolución Cubana, lo que muestra que no es solo pues una coyuntura reciente, sino un conflicto estructural que ha marcado el desarrollo económico también de la isla. Y aunque, bueno, si bien el discurso histórico también ha sido el de de resistencia del modelo cubano, hoy el punto clave es que también existe este desgaste acumulado que enfrenta al pueblo cubano precisamente por estas presiones. Después de tantos años de restricciones, los efectos pues ya no solo son políticos, sino también profundamente sociales porque afectan, como bien ya lo mencionaba, energía, transporte, los servicios básicos y que pues bueno, aquí me parecería importante también preguntar para que podamos reflexionar desde una perspectiva humana hasta qué punto es legítimo mantener este tipo de medidas que afectan directamente a la población. O sea, ¿dónde queda la dignidad humana en medio de estos conflictos políticos y económicos? Claro, mira, pues es una forma distinta de poner, ¿no? La bota imperialista sobre un proceso que lleva 60 años resistiendo, que es el proceso revolucionario cubano, que va pues, en detrimento de los intereses de Estados Unidos, no solo desde una perspectiva ideológica, sino también pues cultural, política, económica, ¿no? Porque lo que revela el hecho de que han pasado 60 años y no han podido dominar a Cuba y a su pueblo, pues es que otra forma de hacer política, otra forma de democracia, otra forma de país, de soberanía, de autodeterminación es posible. Y ese es el ejemplo que da Cuba. Yo en un artículo que escribía justo para Contralínea mencionaba que es el último reducto de lucha contra el imperialismo. Entonces, bueno, esto no es nuevo, como bien lo has mencionado, y lo que tratan de hacer con esta estrategia de recrudecimiento del bloqueo, evitando que llegue petróleo, que es muy importante, esto también nos habla de la importancia que siguen siendo los recursos petrolíferos, los recursos de esta índole para el desarrollo de un país y para su viabilidad también, porque lo que se está poniendo en juego es la viabilidad de un país, de una nación, de un estado. Entonces, esto se suma pues una serie de acciones que han ocurrido desde, recordemos, bueno, esto que ya mencionábamos, la invasión a Bahía de Cochinos, recordemos lo de la crisis de los misiles, ¿no? Cuando gobernaba Nikita Khrushchev, entonces Unión Soviética, en pleno apogeo de la Guerra Fría. Recordemos otros momentos, por ejemplo, con la misma caída del bloque soviético, y el triunfo, por así decirlo,
liberalismo político y económico capitalista, lo pongo entre comillas, y lo que se denominó para Cuba el periodo especial, todavía ahí al frente de Fidel Castro. Y bueno, diferentes momentos también, atentados terroristas, intentonas, bueno, eso está documentado, ¿no? Intentonas incluso de asesinato de Fidel Castro. Recordemos también que hay un enclave militar en Cuba, que es estadounidense, que es la Bahía de Guantánamo, que desde 2002 también ha servido para tener ahí, mantener prisioneros a personas ligadas, pues, a la insurgencia islamista, entre comillas, lo pondré así, ¿no? Que acusaron gentes, que incluso hay muchas películas y está muy bien documentado, que muchas personas que acusaron de ser terroristas y más, pues resultaron ser inocentes y que fueron llevadas ahí sin juicio y que además está también documentado, fueron sometidas a torturas. Y pues claro, lo Sí, que estamos hoy viendo pues es una deshumanización, pero no solo en Cuba, o sea, en el mundo entero, una deshumanización que llega pues al su punto máximo y que son estrategias del propio imperialismo, de un propio sistema en decadencia y en crisis, que es el capitalismo, que utiliza este tipo de estrategias, no la guerra directa, porque están apelando y están buscando también que al interior de este país, pues la misma gente en su desesperación, pues haga una movilización y lleve al derrocamiento de un gobierno que no es favorable a los intereses económicos, ideológicos y políticos de Estados Unidos y muy en específico de los grupos anticastristas y antirrevolucionarios que están en Miami y que son un lobby político y económico muy importante en Estados Unidos, dicho sea de paso. sí, incluso también ahí en Miami, ya eh, históricamente durante la Guerra Fría, como mencionaba, era un lugar de confluencia de las derechas también latinoamericanas, pero lo que hemos visto también, y lo hemos investigado en otro tipo de ocasión, en otras ocasiones, es que incluso ya ahí mismo se hace incluso política para los países latinoamericanos con mucha más vehemencia, pero también con la participación de burguesías latinoamericanas o oligarquías latinoamericanas, entre ellas la cubana, los venezolanos, Uh -huh. también nicaragüenses y también ya hay expresiones de mexicanos. Y hace unos instantes nos hablaba sobre el tema de las estrategias que ha usado Estados Unidos en contra del gobierno cubano. Y para recuperar un poquito esta concepción de el poder suave, que mucho se ha hablado sobre eso. Me gustaría también una reflexión de usted sobre eso para que la audiencia de Contralínea tenga más elementos de análisis con respecto a este concepto que se suele ocupar mucho, que es el del poder suave, incluso desde autores como Joseph Nye, que también fue uno de los que hizo bastante sobre este tema, recuperando las nociones de poder suave o poder duro, o el smart power también, como lo mencionaron en varios artículos que escribió este autor estadounidense, y sobre todo cómo se expresa en Cuba, porque a veces se tiende a pensar que como es poder suave, pues no implica una guerra de carácter cinético y por lo tanto la población no sufre, pero lo que vemos con este tipo de casos, así como en otros, pues es precisamente que este tipo de acciones van dirigidas al sufrimiento de los pueblos. Así es, mira, históricamente, pues la intervención a través de esta idea, bueno, esta idea de la doctrina Monroe que ya mencionaba, ha sido de carácter que puede tener diferentes aristas. Puede ser de un carácter directo militar, de una invasión militar, como lo vimos en Granada, como lo vimos en Panamá, como lo hemos visto en muchos otros lugares voy a hablar de la región de Latinoamérica. Pero también ha habido otras estrategias como a través de las operaciones especiales, como se le denominan, que han sido llevadas a cabo, por ejemplo, por las agencias de inteligencia como la CIA, y que un ejemplo ahí muy notable es el de la intervención que tuvieron en los golpes de Estado a través de la Operación Cóndor, que justo el día de hoy se están cumpliendo 50 años del golpe militar en Argentina, ¿no? Para que también lo recordemos.
o en el propio Chile en 1973, unos años antes, y la persecución en toda esa zona, en todo el cono sur, que eso fue la Operación Cóndor, de todas las disidencias políticas, porque el miedo de esta potencia de Estados Unidos, o bajo la lógica de que no se instauraran más gobiernos socialistas o comunistas, como ellos los veían en esta región, pues se llevaban a cabo estas intervenciones. Pero también, pues hoy vemos que ya los golpes no son de orden militar, sino que son los llamados golpes blandos, son los lawfare, son la utilización de este poder suave, donde se utilizan, por ejemplo, quizá no, voy a dar un ejemplo a ver si corresponde a esta idea del poder suave. Hay una joven, un personaje muy interesante en Cuba, más o menos de hace una década, quizá un poco más, Joanny Sánchez, que ella era una tuitera, por así decirlo, nada más que utilizaba una red social que estaba alojada, bueno, servía para comunicarse dentro de Cuba, Zoom, si no mal recuerdo, que así se denominaba, y resultó que era una estrategia operada desde Estados Unidos por la CIA y por estos grupos que has mencionado en Miami, donde buscaban generar una animadversión hacia la revolución cubana, hacia el gobierno en ese momento, si no mal recuerdo. No recuerdo muy bien si estaba Raúl Castro o seguía Fidel Castro en el poder, pero que generaba pues esto que se ha denominado también en algunas otras latitudes como las revoluciones de colores, que se intentó hacer también en Cuba con esto. Y resultó que este personaje, esta mujer, pues era un agente, una persona pagada por estas agencias con el ánimo de generar al interior pues esta revuelta, ¿no? Y en última instancia generar como pues sí, una revolución, por así decirlo, una revuelta contra el régimen. Pero también se utiliza, por ejemplo, a través de películas, a través de telenovelas, de todos estos contenidos, de todas estas estructuras ideológicas, pues para generar una situación y un pensamiento de que haya una idea generalizada entre la opinión pública de que es necesario hacer un cambio de régimen en Cuba porque la gente está sufriendo, ¿no? Y entonces se habla desde los medios hegemónicos, desde esta postura que sabemos, bueno, a nivel global son 7 corporaciones mediáticas las que dominan el espectro mediático, la producción y distribución de información, y las 7 más importantes que dominan a nivel global son estadounidenses. Entonces, por eso son tan importantes medios como Contralínea y otros más que hacen una apertura a otras visiones sobre lo que está pasando, no solo en Cuba, sino en otras regiones del mundo como Gaza o como Irán. Pues, doctora, al final pues no es solo un tema de geopolítica, sino también de estas personas que viven día a día las consecuencias de decisiones que se toman fuera de su territorio, y por eso es fundamental, sin duda, no perder de vista lo que ocurre en Cuba y entender que el bloqueo sostenido por Estados Unidos no es un hecho aislado, sino parte de esta lógica histórica de presión que sigue teniendo impactos concretos en la vida de millones. Y pues bueno, con eso llegamos al final de esta conversación. Podríamos seguir hablando muchísimo de este tema porque sin duda sus reflexiones siempre abonan muchísimo a la conversación y nos ayudan a tener Muchas en la gracias. mira un Pero tema que es muy importante para seguir pues reflexionando sobre lo que ocurre, y le agradecemos como siempre por acompañarnos y apoyarnos a poner en el centro lo verdaderamente importante, que pues en este caso también son las personas que viven las consecuencias de este bloqueo. sí, mira, a mí me gustaría, si me permiten, Fernanda, Aníbal, tomar 2 Adelante. minutitos para hablar de la enorme solidaridad del pueblo mexicano hacia el proceso cubano. Es histórico. Es histórica esa solidaridad, no solo de las y los mandatarios, hemos escuchado, es muy importante decirlo también, a la presidenta Claudia Sheinbaum, a pesar de las presiones tan fuertes que se ejercen desde un país tan poderoso como Estados Unidos, donde dijo que se iban a subir aranceles a quienes ayudaran o trasladaran petróleo a Cuba, pero han llegado, sin
no mal recuerdo, dos buques de la Armada de México, de la Marina, con toneladas de ayuda. Pero también la gente se ha organizado, mira, se hizo una colecta en el Zócalo y ahí se recabaron, si no mal recuerdo, una nota que leí por ahí, 6 toneladas de víveres, de cosas importantes para que pueden ser útiles, agua, papel de baño, todo lo que pueda ser útil para la población cubana. Pero mira, también te quiero mencionar que un grupo de personas en la alcaldía Benito Juárez, cerca de 200 personas, vecinos que están conformados por académicos, profesionistas, periodistas, activistas, personas del mundo del arte, la cultura y otras, se organizaron y colectaron más de 200, casi 230,000 pesos, ajá, y con esa cantidad la donaron, ¿no?, a la embajada cubana y sobre todo para que mediante votación se decidió que se iban a donar sistemas de paneles solares. Porque acá lo importante es que los hospitales no están pudiendo funcionar, entonces la idea es que esos paneles sean llevados a Cuba y que, bueno, no sé si ya se trasladaron para allá, pero que sean llevados para allá y que se puedan realizar pues operaciones y atender a la población que lo necesita en Cuba. Y entonces ahí también mostrar la generosidad del pueblo de México, el sentido de humanidad que tiene este país a quien se le está pues ahorcando. Yo digo que una guerra en sí misma ya es terrible, pero llevar al extremo a una población, al extremo del hambre, con este tipo de bloqueos, como se está haciendo también en Gaza, como se hace hoy en Cuba, me parece lo más horrible que puede ocurrir. O sea, es que yo creo que cualquier persona en el mundo que tiene un poquito de un sentimiento de humanidad, pues tendría que estar protestando contra de esto y estar ayudando. Y yo sí quiero pues hacer notar esto, hacer notar que en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum todo el tiempo hace mención del tema esta solidaridad con los pueblos. Pues es lo que corresponde en este momento de la historia, porque como decía José Martí, ese ilustre cubano, patria es humanidad. Gracias. Y, y precisamente estaba pensando en esa frase de Martí porque sintetiza muy bien, dicho de esta manera, este nuevo capítulo en la historia de la solidaridad entre México y Cuba, porque también es ya desde hace bastante tiempo, desde el siglo XIX por lo menos, en donde ya están establecidas mucho más aceitadas las relaciones entre ambos pueblos, desde antes también, pero a partir del siglo XIX eso es mucho más potente. Entonces, somos consecuentes con la historia, para decirlo también de Exacto, otra forma. Le exacto. agradecemos, doctora Ruth, por esta Gracias. entrevista, por sus Gracias a reflexiones y le ustedes. deseamos un excelente día. Muchas gracias. Adiós.